El nombre de la ex esposa de Vladimir Putin es Lyudmila Putina. Ella nació en Kaliningrado, en Rusia. Kaliningrado es una ciudad interesante ya que se queda muy lejos del resto de Rusia. Es una parte de Rusia dentro de la Unión Europea. La chica nació en una familia muy sencilla. También tiene una hermana menor. Y nada decía que ella iba a llegar tan lejos. En la escuela primaria, la chica se inscribió en un club de teatro local. De niña tenía un aspecto impresionante y todos la describían como un ángel del cielo. Soñaba tanto con ser una actriz que intentaba inscribirse a la universidad, pero no pudo pasar exámenes. Así que tuvo que buscar otras opciones y una amiga le recomendó inscribirse en los cursos de azafata. En uno de los viajes, Lyudmila conoció a Putin. Ella tenía una pausa entre vuelos y ella decidió ir a Leningrado y visitar un teatro con un amigo. Resulta que este amigo también lo invitó a Putin y los chicos se conocieron aquella noche. Era bajito y de pocas palabras y no la impresionó al principio, pero tenía un núcleo interno que le hacía destacar sobre los demás. Hablaban por teléfonos y durante todos los viajes de Lyudmila a Leningrado se reunían, paseaban por la ciudad. Unos meses después de conocerse, Lyudmila decidió dejar de ser azafata y se mudó con Vladimir en Leningrado. Siguiendo su consejo, ella se matriculó en la Facultad de Filología de la universidad y ella habla muy bien inglés, alemán, español y portugués. Ella confesaba que llevar una relación con el presidente nunca era fácil. Él tiene un carácter duro y poco amigable. Siempre la hacía esperar en la calle, llegaba tarde, casi nunca le decía palabras románticas y le dijo solamente una vez que la ama. Él buscaba a una amiga segura y no aguantaba a las chicas románticas. Lyudmila aceptó estas condiciones y la pareja se casó dentro de 3 años. Ellos celebraron una boda bastante fastuosa para aquellos días. Invitaron a los familiares y amigos a bordo de un restaurante flotante y para el día siguiente organizaron un banquete especial para los colegas de Putin de KGB. Sinceramente, ella ni siquiera sabía que se casaba con un agente de KGB porque Putin le decía que era un policía y ella supo la verdad dentro de 1 año y medio. Los primeros años la familia joven vivió con los padres de él. En 1985 nació su primera hija María, el año siguiente nació la segunda, nombrada Yekaterina. En aquel momento la familia vivió en Dresde, en Alemania, ya que Putin era un agente de KGB en la oficina allá. Junto con su marido, ella ha pasado por muchas situaciones difíciles y momentos especiales. Ella sufrió bastante por el carácter duro de su marido. Por ejemplo, ella quería que su primera hija se llamara Natalia, pero Putin la bautizó con el nombre de su mamá, sin preguntar a la esposa. Al final la chica se llama María. Todo este tiempo era retaguardia fiable de su marido. De hecho, hasta el momento no hay ninguna información oficial sobre sus hijas, ni siquiera se sabe dónde viven y a qué se dedican. Tras la victoria de su marido en las elecciones presidenciales, Lyudmila recibió un estatus oficial, según el cual pasó a ser activa en el trabajo social y político destinado a crear diversos proyectos benéficos. Se dio cuenta de que la familia quedaría bajo el control más estricto y ella estaría expuesta a la publicidad, algo que le desagradaba mucho. También los niños tuvieron que ser educados en casa por razones de seguridad. Tras el ascenso de su marido al poder político, Lyudmila se comportó de una manera discreta, normalmente evitando llamar la atención, excepto cuando el protocolo lo requería. Siempre ha limitado su papel público a declaraciones de apoyo a su marido, aunque al enterarse de su victoria en elecciones presidenciales dijo en una entrevista: "Esto es terrible. Ya no podemos comunicarnos entre nosotros. Es un aislamiento de pesadilla. No habrá más oportunidades de viajar a donde queramos ni decir lo que queramos. Y acabo de empezar a vivir". Ni la esposa ni las hijas podían disfrutar plenamente de la atención de Putin debido a su constante empleo. La pareja solamente se veía en actos oficiales a los que Lyudmila rara vez asistía. Era una persona modesta y humilde y el propio Putin trataba de no llamar la atención sobre los miembros de la familia por su propia seguridad.
Ludmila continuó su carrera científica y en 2002 fue galardonada con el premio Jacob Grimm de estudios alemanes en Rusia. La primera dama se vio obligada a participar en eventos protocolarios. Inició la apertura del Centro para el Desarrollo de la Lengua Rusa que resuelve problemas educativos, que posteriormente empezó a llamarse el Centro para el Desarrollo de Comunicación Interpersonal. No se sabe exactamente cuándo empezaron los problemas en este matrimonio. Se dice que la crisis empezó en 2001 cuando Putin conoció a la famosa campeona olímpica de gimnasia Alina Kabaeva. Los susurros del romance entre Putin y esta atleta Alina Kabaeva empezaron en 2006, pero su esposa Ludmila seguía apareciendo con él en eventos oficiales, pero no tan a menudo. Antes ella tuvo un accidente y su carro fue chocado y fue muy duro, y desde aquel momento la mujer se convirtió en una cristiana muy religiosa. Entonces, cuando ella no aparecía, la gente pensaba que ella se había convertido en una monja. La pareja inició el divorcio en 2013 y en 2015 la prensa suiza encontró que Alina Kabaeva, esta famosa atleta, dio a luz en una clínica privada en Suiza y Vladimir Putin estuvo por allá en aquellos días también. Ustedes creo que recuerdan que la pareja se conoció en un teatro. Lo curioso de todo es que ellos anunciaron su divorcio también en un teatro. Tras ver un ballet, ellos se acercaron a una sala donde estuvieron unos cuantos periodistas y una periodista les preguntó: ¿por qué ustedes no aparecen juntos en televisión, en cosas oficiales? Y Vladimir Putin dijo: ¿saben qué? Nosotros oficialmente nos vamos a divorciar. Esto es lo que comentó Putin sobre los 30 años de matrimonio. Cito: todas mis actividades y trabajos están relacionados con la publicidad absoluta. A algunos les gusta, a otros no, pero hay personas que son completamente incompatibles con ella. Ludmila se mantuvo firme durante 9 años de presidencia. Es una decisión común. Ludmila dijo lo siguiente, cito: realmente fue nuestra decisión común. Nuestro matrimonio se ha acabado porque apenas nos vemos. Vladimir está totalmente inmerso en su trabajo. Nuestros hijos han crecido, cada uno vive su propia vida. A mí no me gusta mucho la publicidad y volar me resulta difícil. Lo curioso de todo es que Ludmila durante su juventud trabajó como azafata y ahora dijo que volar le resultaba muy incómodo. Tras recibir el divorcio, Ludmila desapareció. Otra vez apareció el chisme que ella se metió en una iglesia, que ella se convirtió en una monja, pero no era así, ella simplemente mantenía un perfil bajo, pero en 2016 ella se casó con un hombre más joven y se cambió de apellido. Ella ya no se llama Ludmila Putina y mantiene un perfil incógnito. El Centro para el Desarrollo de Comunicación Interpersonal sigue funcionando y el director de este centro es su nuevo esposo. Los separan 20 años. Se rumora que ellos se conocieron hace 15 años cuando ella todavía era la esposa de Putin y esto era una de las razones por las cuales se separaron. Artur es su nombre, fue un director de la empresa que organizaba eventos para las estructuras de Putin, así que básicamente se conocieron en el trabajo. Se sabe que Ludmila Putina tiene unos departamentos en Moscú, San Petersburgo y Kaliningrado, también unos inmuebles de lujo en suburbios de Moscú y una villa en Francia. Además de esto, ella tiene una participación en unos negocios exitosos en Rusia. Se desconoce si Ludmila vive en Rusia, pero muchos creen que ella no, porque ella fue fotografiada en varias ocasiones en Reino Unido y en Francia. La mujer mantiene un perfil bajo, nunca comenta nada y se esconde de la prensa. Tampoco hay una información oficial sobre una novia o una mujer nueva de Vladimir Putin. Para cada pregunta sobre su nueva primera dama, Vladimir Putin contesta que primero él tiene que casar a su exmujer y después va a pensar
en él. Esta es la historia de la ex esposa de Vladimir Putin. Ahora ustedes entienden quién era esta mujer y por qué ahora mantiene un perfil bajo. Si te gusta este video, por favor dale like y compártelo en las redes sociales. No olvides de suscribirte al mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas. Acá hay un montón de información para ti sobre ellas y un poquito de chisme que tanto te gusta. Coméntame algo en la sección especial allí abajo. No olvides de seguirme en las redes sociales y nos vamos a ver muy pronto. Chao.